¿Por qué? Porque estamos trabajando a finales de periodo. El periodo 1 es a finales del primer año, el periodo 2 es a finales del segundo año, y así sucesivamente. Lo que pasa es que el periodo 0 es a inicios del periodo 1. Es a inicios, porque el periodo 0 no existe, digamos, a finales del periodo 0, que es a inicios del periodo 1. Como consecuencia de esto, podemos también advertir lo siguiente, que en el periodo 3 es a finales del periodo 3, pero también se puede considerar como inicios del periodo 4. ¿Correcto? Entonces, cuando hablemos periodo 4, ¿qué significa? A finales del periodo 4 o a inicios del periodo 5. Eso sucede. Eso entonces es a colación de que el periodo 0 es a inicios del periodo 1. Bien. A inicios del periodo 4 se hacen las compras o las inversiones. ¿Cuántos son las compras o las inversiones? Estos 200.000. Los 200.000 se invierten a inicios del periodo 1, es decir, en el periodo 0. Y luego suceden una serie de ingresos y egresos acá. Vamos a poner acá algunas cantidades así que se nos van a ocurrir, ¿no? Digamos acá tenemos los gastos de administración que sean acá 15.000. Los gastos de ventas que sean 6.500. Los impuestos están en función a las ventas, digamos que en promedio que sea un 18% de las ventas de los ingresos. No es así, lo que sí puede ser es mensual, puede ser, hay un orden de prelación ahí, pero puede ser 3% de los ingresos por ventas netas, ¿no? Como un adelanto cuando es mensual. Pero cuando es anual, se tiene que calcular mediante un estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces vamos a calcular una cantidad más o menos que pueda ser como esta, ¿no? De repente 7.250. El saldo de caja es calculado como el total ingreso menos total egreso, ¿correcto? Entonces he puesto valores, traído los cabellos ahí que no representan una realidad, pero que sí pueden simular una realidad solamente para los efectos de poder saber de qué manera vamos a hacer una evaluación. Y vamos a suponer que estos son todos los flujos. Las cobranzas tenemos acá una cantidad, a ver, de repente. Ya está. Estas son las cantidades. Entonces estoy obteniendo un saldo de caja del primer periodo de 17.750, 24.000, 34.120 y 255. Y acá estoy obteniendo una inversión de 200.000, pero negativo. Entonces acá se supone, si yo tengo un negativo y los demás positivos,
En la práctica, ¿cuántas tasas internas de retorno voy a obtener? El gráfico que hice ahí abajo, una sola. Cuando mi flujo de caja cambia de negativo a positivo, cada vez que pasa de negativo a positivo o de positivo a negativo, obtengo una tasa interna de retorno adicional, lo que distorsiona mi evaluación. Y corre el riesgo este negocio de poder generar una crisis. Cuando tengo flujos de caja negativo, positivo, y yo ya sé lo que viene, tengo que hacer en lo posible generar solamente una modulación, o 12 como máximo, pero no estar positivo, negativo, porque eso ya sé que va a venir una crisis en el futuro, ¿no? Entonces, acá, consecuentemente, tengo las inversiones al inicio y después flujos de caja positivos. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos esta evaluación? Normalmente tenemos 3 criterios acá. El criterio del valor actual neto significa traer todos los flujos futuros a valor de ahora, para saber todos los flujos que me van a dar utilidades en el futuro, cuánto sería como si fuera ahora. ¿Cuánto sería eso? Entonces, esto es así. Tengo flujos en el tiempo. Acá tengo una inversión inicial y acá tengo beneficios. Beneficio 1, beneficio 2, beneficio 3, beneficio N. Tengo diferentes beneficios acá. La idea entonces es que traiga todos estos flujos futuros, los traiga a valor de ahora. Es decir, este flujo que está en el periodo 1, 2, 3, hasta el periodo N, yo tengo que traerlo aquí, ahora. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenía los 100 soles y el costo de mi capital era 10%? ¿Cuánto tenía que tener al final del primer periodo? 110, ¿no es cierto? Si 110 tengo al final del primer periodo, ¿cuánto debería tener en el periodo 0 inicial? 100. Acá es al contrario. Acá es. Ya no quiero saber cuánto voy a tener el valor de ahora para saber el futuro, sino del futuro quiero venir al valor presente. Entonces, si tengo B sub 1 en el primer periodo, ¿cuánto tendría que tener el periodo B sub 0? Si yo tengo, por ejemplo, de 100 soles en el valor de hoy, el segundo periodo, ¿cuánto tenía que tener? 121. Si tengo 121 en el segundo periodo, ¿cuánto debería tener en el periodo 0? 100. ¿Qué fórmula activé? Si este es el valor futuro, es igual al valor presente que multiplica a 1 más i a la n. Esto era la fórmula del valor del dinero en el tiempo. Yo quiero saber el valor futuro de un valor presente, activo esta fórmula. Pero si al contrario, yo quiero calcular un valor presente sabiendo un valor futuro, que es este caso, entonces despejo. El valor presente será igual valor futuro entre 1 más i a la n. Eso tendría que hacer. Entonces, de todos estos valores futuros que tengo, los tengo que traer a valor de hoy. Por ejemplo, este B sub 1 sería B sub 1 entre 1 más i a la 1. Este B sub 2 sería B sub 2 a la 1 más i a la 2. Y así, hasta 1 más i a la n. Toda esta fórmula que se tiene que hacer en Excel se hace mediante una sola función que nos facilita enormemente, que es la función de valor neto actual o valor actual neto, que nos facilita enormemente. ¿Cuál es el concepto que debemos saber para poder utilizar esta función? Simplemente que los valores actuales tienen esa fórmula como f entre 1 más i a la n. ¿Sí? ¿Y cuál es el criterio técnico desde el punto de vista financiero que debemos adoptar para poder hacer una evaluación? Que tenemos 3 momentos. El primer momento es un momento económico. Un primer momento económico. Hay un segundo momento que es un segundo momento de financiamiento. Y hay un tercer momento que es el momento del accionista. ¿Cuál es esta diferencia? En el momento económico es como cuando nosotros ponemos toda la inversión. Nosotros vamos a poner absolutamente toda la inversión.
si ponemos toda la inversión nosotros, ¿cuál entonces es el resultado económico? Este resultado económico se da mediante el valor actual neto. Valor actual neto, pero económico. Cuando vemos cuál es la actividad financiera o de financiamiento de este proyecto, estamos en la segunda perspectiva. ¿Cómo evaluamos si nos conviene o no nos conviene que el banco nos preste el dinero? Calculando un valor actual neto de financiamiento. Entonces, si nosotros entramos con nuestro propio dinero, ponemos todo el dinero, calculamos un valor actual neto económico. Cuando nosotros hacemos participar al banco, lo que nos presta el banco es calculado mediante un valor actual neto de financiamiento. Cuando interviene el banco dentro del proyecto, ahora sí medimos solamente lo que nos corresponde a la inversión de la empresa. Ese es el accionista. Entonces corresponde un valor actual neto del accionista. Entonces hay tres tipos de valores cuando estamos analizando un emprendimiento, una idea de negocio o un proyecto. Primero, si es que ponemos todo el dinero y no intervenimos en nada, para nada los bancos, valor actual neto económico. Segundo, la intervención de los bancos, valor actual neto de financiamiento. Y tercero, la intervención nuestra y de los bancos, valor actual neto del accionista. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se opera esto en términos prácticos? Utilizando este ejemplo que tenemos acá. Lo vamos a hacer. Vamos a calcular entonces un valor actual neto económico, ¿correcto? Un valor actual neto económico. Para eso vamos a hacer funcionar entonces a la función PNA. PNA, abrimos paréntesis, y nos dice primero tasa. ¿Cuál es la tasa de corte? ¿Cuál es la tasa del costo del capital de los 200.000? La tasa del costo del capital de los 200.000 está acá, esta es la tasa, muy bien. Ahora nos indica los flujos. ¿Cuáles son los flujos? Estos son los flujos. Muy bien, cerramos el paréntesis y estamos listos para darle ya el valor actual. Este es el valor actual. Pero si quisiéramos calcular el valor actual neto, le tenemos que descontar la inversión. Entonces acá le descontamos la inversión. Es como si le sumásemos estos 200.000. Más por menos da menos. Le restamos la inversión, esta inversión le restamos. Si le sumamos un negativo, en la práctica le estamos restando algebraicamente. Entonces el valor actual neto son 108.000. ¿Qué significa? Significa que el primer año estoy ganando 17.750. El segundo año, el tercer año, hasta el quinto año gano todo esto. Pero todo lo que gano estos años es como si ahora tuviera, descontando la inversión de 200.000, tuviera 108.465. Lo que dice que el proyecto es un proyecto bueno. Voy a ganar dinero desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque voy a sacar a valor actual una cantidad de dinero tal que descontando la inversión de 200.000, aún así me quedan todavía 108.465 soles, ¿no? Esa es la tasa interna de retorno económico. Bien, ahora voy a calcular el flujo de financiamiento, que es la parte importante. Siempre estamos interesados en saber si nos conviene o no nos conviene entrar con el banco. ¿Qué tanto conviene entrar con el banco? ¿Correcto? Entonces, eso lo vamos a hacer acá.
Flujo de financiamiento. Ingresos de financiamiento. Voy a poner entonces acá ingresos de financiamiento y egresos de financiamiento. ¿Correcto? Entonces, tenemos acá cuántas personas jurídicas nos han financiado. Nos han financiado 3 empresas jurídicas, ¿no es cierto? Los ingresos de financiamiento, ¿cuáles son? Primero los desembolsos, ¿correcto? Son ingresos de financiamiento. Bien, entonces vamos a poner acá los desembolsos. Tenemos acá los desembolsos del BCP, del Interbank y del diplomado. Muy bien. Tengo también acá el escudo fiscal del BCP, del Interbank y del diplomado. Tengo también el escudo fiscal. El escudo fiscal lo estoy dando como si fuera un ingreso de financiamiento, porque voy a decir esto de impuestos en el momento que pague la tasa impositiva tributaria. De manera que en los tiempos cero pongo los desembolsos, pero los escudos fiscales empiezan a partir del tiempo 1. Del BCP será así. Tendría que calcular entonces el 30%, 0.3, que multiplica al servicio de deuda del banco de crédito. Ahora, ¿qué servicio de deuda del banco de crédito voy a adoptar? Voy a adoptar, a ver, al rebatir, voy a adoptar. Esos son los intereses del primer año. Ya está. El Interbank igual. Ya está. Estoy multiplicando entonces 0.3 por los intereses del periodo de cada uno de los servicios de deuda. Y acá estoy ubicando los desembolsos por concepto de préstamo de cada una de las fuentes de financiamiento. Estos son los ingresos de financiamiento. Total ingresos de financiamiento. Esos son el total ingreso de financiamiento. Ahora, total egresos de financiamiento.
En egresos de financiamiento tengo que ver el principal más el interés. ¿Sí? En el escudo fiscal, el diplomado también está participando. Creo que no participa. Como escudo fiscal. No entiendo bien cómo. O sea, lo que es escudo fiscal, el diplomado lo hemos considerado como no entidad financiera. No, esto es servicio de deuda. Y el escudo fiscal. Ah, tienes razón, el escudo fiscal. Allá, acá abajo es servicio de deuda, acá arriba es escudo fiscal. Allá, tienes razón. Esto no lo tomamos en cuenta porque no entra el diplomado. Allá. Pero esto de acá es servicio de deuda. Acá vamos a poner entonces, acá está mal desembolso si escudo fiscal, si no es principal más interés. Al rebatir. Y el otro es Cuota igual, sí. Entonces acá al BCP es el principal es este. Ese es servicio de deuda. El escudo fiscal nomás, el diplomado sí. Y acá vamos a poner los intereses. Bien, entonces acá tenemos ya el total de ingresos y el total de ingresos por financiamiento. Entonces acá el saldo de financiamiento es ingresos, total de ingresos de financiamiento menos total de ingresos de financiamiento. Entonces el total de ingresos de financiamiento es 147.000 y total de ingresos son todos estos egresos que están acá. Ese es el saldo por financiamiento, ¿correcto? Bien, ahora, este saldo por financiamiento necesita calcularse también un valor actual neto de financiamiento. La tasa es esta tasa del 9%. Los flujos son estos flujos y tenemos el valor actual neto de financiamiento. Valor actual neto de financiamiento. Y el valor actual neto del accionista viene a ser el saldo del accionista o flujo del accionista. Que es la sumatoria algebraica del saldo económico o flujo económico, que está acá arriba, más
el flujo de financiamiento, que es este. Y vean que el flujo del accionista, es decir, lo que va a desembolsar exactamente la empresa, es 53.000. Y eso es lo que va a financiar, eso es lo que tiene. ¿Correcto? ¿Y cuánto va a ser el tercero? O sea, los otros, los bancos, los dos bancos y el diplomado, 147.000. Sacamos el flujo. Sacamos el flujo y vemos que es completamente negativo, es decir, tenemos menos 39.000, menos 30.000 y menos 8.000, y recién el último periodo es 93.000, ¿no? Si podemos incrementarle los ingresos, esto cambiaría, ¿no? Vamos a hacer esto para que tengamos números más interesantes. Ya, ahí por ejemplo. Ahora sí tenemos números positivos. Ahora calculamos un valor actual neto del accionista. Falta el quinto año del primer flujo. ¿Qué falta acá? El flujo económico falta el quinto año, creo incluirlo ahí. Falta el quinto año, falta el de acá, sí. Lo que pasa es que por servicio de deuda, ¿no? Ya, esto es así. Ahí faltó esto. Esta H. Ahí sería. Así sería. Faltaba este quinto flujo, ¿no? Ese quinto flujo faltaba. ¿Sí? ¿Perdón? Ya, está bien. No, sino que es un cálculo idéntico que hay que hacer para todos, ¿no? Bien, entonces, por el reticulado me olvidé de poner, digamos, la columna H, pero la columna H tiene que considerarse porque ese es el quinto año, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es lo importante acá? Lo importante es que para calcular el valor actual neto, esto es como si fuera una sumatoria algebraica. Lo que sale en el valor actual neto económico más lo que sale en el de financiamiento tiene que ser exactamente lo que tiene que estar en el valor actual neto del accionista. De manera que yo puedo medir si conviene o no conviene financiarse con el banco. Por ejemplo, ¿aquí conviene o no conviene financiarse con el banco? ¿Conviene o no conviene? Veamos. Voy a traer acá, a partir de aquí, voy a traer
Voy a traer los valores. Ahí están los valores. El valor actual neto económico es 336.087. El valor actual neto de financiamiento es menos 2.671. Por ende, el valor actual neto del accionista, lo que realmente va a ganar, es 333.416. Si yo sumo algebraicamente el valor actual neto económico más el valor actual neto de financiamiento, tiene que salirme exactamente el valor actual neto de la acción, lo que significa que el flujo está bien elaborado. Entonces, si es que financiando con el banco me va a otorgar, por el hecho de financiar con el banco, un valor actual neto positivo, me conviene. Pero en este caso, cuando le preste al banco, ¿cuánto le voy a prestar al banco? Al banco le voy a prestar 147.000, a los bancos y al diplomado. Eso hace de que me reste valor. Eso hace un valor actual neto de financiamiento negativo en 2.671. Entonces no me conviene financiar, me conviene entrar solo la empresa con sus 200.000. Porque si la empresa entra con los 200.000, ganaría 336.000. Pero el hecho de solamente poner 53.000 y que los demás le pongan 147, entonces solamente ganaría 333.000. ¿Correcto? Entonces, cuando hacemos una evaluación tenemos que hacerla en función a todas estas características. Primero, entonces, definimos cuáles son los flujos reales. Segundo, vemos cuál es el costo del capital. Tercero, calculamos como si nosotros hiciéramos toda la inversión. Cuarto, determinamos servicios de deuda. Esos servicios de deuda tienen que estar tomando en cuenta el costo del capital. Hacemos el flujo de financiamiento tanto en desembolsos como en pago de principal, como en pago de intereses, pero también en el costo del escudo fiscal. Con eso sacamos un flujo de financiamiento y calculamos su valor actual. Esa cantidad tiene que salir positiva. Si sale positiva, a nosotros nos convendría financiarnos con terceros. Si sale negativa, no nos conviene financiar con terceros. Aquí, por ejemplo, como sale negativa, con toda seguridad, el sistema financiero estará interesado en darte el financiamiento. Si es al contrario, estará viendo las condiciones en que te da el financiamiento. Es decir, te otorgo financiamiento porque tienes un valor actual neto positivo, pero a la vez te coloco servicios financieros. Tarjetas para pago de sueldos, tarjetas con seguros, tarjetas de crédito, de repente, colaterales, cobranzas de letras, etc. Entonces busca negocios adicionales porque te está dando un financiamiento que te permite generar mayor utilidad, ¿no es cierto? Pero en el caso de ser, digamos, negativo, no te conviene. En este caso no convendría el financiamiento. Y esto sirve también para saber en qué condiciones convendría el financiamiento. ¿En qué condiciones? ¿No? En estas condiciones no convendría. Pero ¿en qué condiciones sí convendría el financiamiento? Es posible si es que tienes mayores ventas, te conviene el financiamiento. O si disminuye los costos de capital, también te conviene el financiamiento. O, etcétera. Por ejemplo, vamos a suponer que la tasa del banco de crédito, en este caso es de 15%. Vamos a suponer que disminuyen sus tasas, es decir, el banco disminuye la tasa de 15, vamos a suponer a 13%, y el otro banco de 17 a 14%, y el diplomado que se quede ahí. Vamos a ver si en estas condiciones de negociación ya han cambiado las condiciones de los resultados finales. ¿Conviene o no conviene? Antes perdíamos 2.000 y algo, ahora solamente estamos perdiendo 1.500 y pico. Entonces, la idea significa de que los costos de capital de fuentes de financiamiento de terceros es muy oneroso, es muy costoso todavía. Es posible que si que nosotros entramos con más financiamiento y el banco entra con menos financiamiento, nos puede convenir. Por ejemplo, la estructura entonces podría cambiar y decir, ¿qué tal si ahora la empresa pone un poco más de dinero? ¿Cómo
podría poner la empresa un poco más de dinero? Que sus socios pongan un poco más de dinero, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué tal si los socios ponen un poco más de dinero? Entonces ya no entran con 50.000, digamos que entran con unos 20.000 más. Entonces Luis ya no pone 10, sino pone 15. Acá es 20, acá es 20, y acá es 17, ¿no? 18. Ahí estamos. 73, es decir, 20.000 más. Con 20.000 más, entonces este banco pondría, digamos, 80.000. Ya están los 200. Fíjate cómo ha cambiado el costo del capital. Ha bajado ahora de 9 puntos y algo a 8.36. Veamos ahora con los servicios de deuda pactados como contrato de crédito, ¿cuál es entonces el impacto general a todo el negocio? Un poquito no ha bajado, o sea, no baja mucho. No baja mucho. Entonces, una posición de flujo de caja te sirve para poder generar la simulación de en qué condiciones esto podría ser factible. Hasta aquí, por ejemplo, aun cuando pongas 20.000 más a ese costo de capital de tu empresa, no te conviene todavía financiar con terceros. O te convendría muy poco en todo caso, ¿no? Entonces la idea sería, ¿es posible que consigamos el saldo para los 200.000 a nuestro costo? ¿O no importa, en lugar de ganar 356.000, nos quedamos solamente con 354.000? Esa es una decisión que tienen que tomar ya los socios. Yo diría que por ahí está la salida. Consulta, pero, o sea, en el anterior, cuando todavía ponía el banco 100.000, me apostaba más o menos 2.000 soles, ¿no? Cuando ponía el capital 100.000 soles, pero Sí. el capital es el 50% de toda la inversión. Sí. O sea, yo, a opinión propia, no sé, pienso en voz alta que los 2.000 que estamos dejando de ganar, digamos, ahí, no podrían justificarlos. Obviamente que sí, claro. O sea, la idea sería, ¿sabes qué? No importa pero que perdamos 2.000, la cosa es que me van a financiar, ¿no es cierto? Ese es un criterio ya empresarial, ¿no? Acá estamos viendo un criterio eminentemente técnico, y el criterio eminentemente técnico es hacer lo posible, hasta donde se pueda, hacer las combinaciones del caso como para poder generar un BANF positivo. Pero, por ejemplo, en esta condición yo diría, arrancamos con el financiamiento, aun cuando perdamos 2.500. Fíjate, mira, poniendo 5.000 cada uno, es decir, la empresa va a poner 20.000 más, ¿y cuánto baja? Ni siquiera 1.500, 1.200 y algo baja. Yo diría que no vale la pena poner los 20.000, nos quedamos en los 53 nada más, y dejamos de ganar esos 2.000 y pico. ¿No es cierto? El negocio es factible, hasta aquí el negocio es factible. Ahora, hay proyectos, por ejemplo, que el valor actual neto del accionista sí es negativo, siempre y cuando no se financie, que no es el caso este, ¿no? Pero hay proyectos así. Hay proyectos. Yo me he chocado con proyectos, por ejemplo, de compra de grifos, que si no lo hacíamos mediante el banco, perdíamos plata. Tenía que ser mediante el banco. ¿Por qué? Porque el escudo tributario era tan fuerte que compensaba las inversiones que se estaban haciendo. En este caso no es así. Además nos hemos inventado un proyecto aquí, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? O sea que lo que se está hablando el último de los grifos, o sea que a veces hay proyectos donde el escudo fiscal justifica el negativo. Correcto, justifica. Por ejemplo, si nosotros no entramos con los bancos y entramos con plata propia, se perdía. ¿Por qué? Por la condición del flujo de caja. Lo que pasa es que son negocios estacionales, ¿no? Mientras que el banco, ¿no? El banco te da la plata en el momento que tú lo quieras. Pero tú no puedes vender más en el momento que el mercado no acepte el producto, ¿no? Cuando empezaban, por ejemplo, los meses de verano, se vendía más gasolina, más petróleo. Cuando la gente iba por su madera y bajaba en junio o julio, se vendía más petróleo, ¿no es cierto? Pero en la Navidad todo se detenía. Entonces ahí sí las ventas eran casi nada.
se daba crédito, se elongaba el flujo de caja, entonces era un producto muy estacional. Pero el banco te financia en el momento que tú quieras el dinero. Si tú quieres estabilizar un flujo de caja, entra el banco, te da la plata. Ese escudo fiscal de los intereses compensaba las inversiones iniciales de tal manera que se hacían ya positivas. Pero cuando hay negocios que son consuetudinarios, permanentes, reiterativos, inclusive cíclicos, es decir, se vende lo mismo siempre, solamente está la demanda del crecimiento, no hay ese tipo de problemas. ¿Ese tipo de negocio puede ser, por ejemplo, la venta de aves, pollo? Claro, que está en función, digamos, al crecimiento vegetativo de la población, pero no es estacional. Pero, por ejemplo, la venta de pavos sí. Los pavos se ponen más nerviosos en diciembre, ¿no? Vendes más, ¿no? En marzo, en abril, todavía estás en bebés y esto, ¿no? Pero ya en octubre ya estás con la producción en alta. Y en noviembre ya estás bajando ya para la venta, ¿no? Y las ventas las has hecho en agosto nada más porque ya tienes la producción proyectada, ¿no? Pero esos son negocios estacionales. Pero la venta del pollo, por ejemplo, la venta del azúcar, la venta del arroz, la venta es consuetudinaria. Va creciendo en forma, crece con el mismo crecimiento vegetativo de la población. Así crece, pero no es estacional. No es, por ejemplo, como el champú, se vende más en verano que en invierno. El café se vende más en invierno que en verano. No tiene esos picos de estacionalidad, ¿no? Sería más cíclico también. Más cíclicos, exactamente, más cíclicos. Por ejemplo, Y por ende más riesgos. hay negocios, por ejemplo, he visto con respecto a las crianzas de pescado, por ejemplo, que son más o menos periodos cíclicos como los pollos, pero son periodos cíclicos más grandes, Más grandes. 7 meses, 8 meses. Por ejemplo, la venta del camarón de Malasia, que estuvo en boga hace como 5 o 6 años más o menos, tiene esa característica. Hay una primera característica de instalaciones, luego siembra, luego crecimiento, luego maduración y después cosecha. Pero después viene cosecha. Es como la páprica, igual. Es como, por ejemplo, el olivo. El olivo tiene una cantidad de años todavía, pero a la hora que comienzas a cosechar, 4 o 5 meses hace la cosecha. Igual. Pero en caso, por ejemplo, de productos, por ejemplo, como detergentes, productos de consumo masivo, no son, digamos, es un caso estacional. La estacionalidad es una estacionalidad bastante corta, ¿no? Es estacionalidad de muy cortísimo plazo, como por ejemplo las chelas. Las chelas se venden más en el fin de semana. Lunes, martes no se consume mucha cerveza, pero fin de semana se consume más. Entonces tiene una estacionalidad semanal. Pero a su vez también se vende más en verano que en invierno, ¿no es cierto? Entonces, esos son tipos de estacionalidades por periodo, ¿no? Que tienen también su consecuencia en los flujos. Ahora, cuando estamos hablando de flujos permanentes, ese es el caso que no tiene estacionalidad. Y ahí te puede dar la oportunidad de que tú puedas tener acá valores actuales netos, digamos, negativos como este, ¿no? En cuyo caso no te conviene, digamos, teóricamente no te conviene financiarte con terceros. Aun cuando en la práctica, desde el punto de vista ya no técnico, sino empresarial, todos estamos viendo que a mí me conviene, pues, porque inclusive poniendo 20.000 más, mira cuánto disminuye, ni siquiera 1.200. No vale la pena, como dice el señor. Una mente más empresarial. ¿Qué haríamos acá? No financiamos. Aun cuando deje de ganar 2.500. ¿Tienen más preguntas? Bien, ¿una pregunta ahí? Ok. Si no hay más preguntas, entonces... Por favor, aprovechen que el doctor está de buen humor. Cualquier tipo de pregunta, por favor. Acá hay una pregunta. ¿Qué pasa con el TIR, no? Bueno, para empezar es la TIR, porque es la tasa interna de retorno. Ese es un cálculo muy sencillo que lo vamos a hacer aquí al toque roque. A ver, si tenemos acá valor actual neto, ¿cuál será entonces la tasa interna de retorno? Para cada condición tenemos una tasa interna, entonces por eso tenemos una TIRE, tasa interna de retorno económica, una TIRF, tasa interna de retorno de financiamiento, y una TIRA,
que es tasa interna de retorno del accionista. Acá se opera simplemente con la función TIR. Si nosotros calculamos desde el punto de vista infinitesimal cómo calcular una tasa interna de retorno, es una complicación matemática. Pero una función como TIR acá en Excel es bastante sencilla. Se pone TIR y se pone todo el flujo, incluyendo la inversión, donde tenemos el flujo de cálculo, ¿no? Esto está, el flujo de cálculo es acá. Ya está. Vamos a calcular el otro TIR. Y la tira. Oh, estaba pensando en una tirita en Cocotore. Ahora sí. Muy bien, entonces esto está en términos porcentuales. Y estamos calculando, por ejemplo, que la tasa interna de retorno económica es 56.91%, lo que significa que tenemos un gran spread. ¿Cuánto será el spread? 56.91 menos el 8. No, acuérdense que ahora es 8.36%, porque se modificaron las inversiones, ¿no? Eso será entonces el spread económico. Ahora, ¿cuál será el spread de financiamiento? ¿Cuál será el spread de financiamiento? 9.15% menos 8. Siempre está positivo. O sea, sí tenemos spread. Lo que significa que en la práctica es, aun cuando utilidades financieras tengas negativo, tienes un spread. Y el spread es tasa de utilidad. Y la tasa de utilidad se mide en el tiempo. Entonces, como que la tasa interna de retorno está diciendo, aun cuando tu valor actual neto sea negativo, te conviene financiar. Te conviene todavía financiar. Cuando el spread se convierte en un spread negativo, ahí sí no conviene por nada. ¿Correcto? Por nada conviene. Si sale aquí un spread negativo es porque de repente la pérdida es tal de que ya tienes que estar pensando mejor en invertir los 200. Ahora, también sería costo de oportunidad porque poner más dinero a un costo de capital bastante bajo, de repente es costo de oportunidad porque no los tienes. Y si lo vas a financiar ya no vale la pena. La cosa es que venga de financiamiento propio. O sea, con tu mismo costo de capital pongas la cantidad de dinero. Si ya estás financiando con terceros, ya se complica el cálculo del costo de capital porque se modifica. Tiene que intervenir como servicio de deuda porque tienes que devolver eso. Mientras que si es de tu propia plata, aquí le vas a devolver tú mismo. Entonces es tu mismo costo de capital. Eso hay que tener en cuenta también.